Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo tu hermano Christopher Aquino de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí en la prensa de Tavera, grabando testimonio y entrevistas edificantes. Nos movimos de la capital para acá. Pero no me cuento solo, me acompaña un pastor desde Canadá. Su nombre es Steven, dejaré el pastor que se presente. Ahí está, bella audiencia. ¿Cómo se siente, pastor? Aleluya, bendecido realmente con esta bella oportunidad. A gloria sea al Señor, mucho gusto, Christopher. Bueno, mi nombre es Stevenson Arboleda. Yo soy ciudadano canadiense, con nacimiento en Colombia, y pastoreo una iglesia en una ciudad que se llama Trois-Rivières, Quebec, Canadá. Es la parte francófona del Canadá. La parte francófona del Canadá, y por la gloria de Dios estamos por allá sirviendo, y ha sido gratificante realmente esta venida aquí a Dominicana este año. Amén, amén. Mi gente, ya escucharon, compartan, denle me gusta para que YouTube recomiende. Así que hoy estaremos grabando el testimonio del pastor de acá, República Dominicana. Pastor, ¿cómo empezó todo? Cuénteme. Aleluya. Bueno, voy a tratar de ser breve. Como ahorita les estaba diciendo un poco acá detrás de cámara, Sí. Yo era deportista, me dedicaba siempre al deporte. El deporte me ayudaba mucho en mi formación. Cero alcohol, cero cosas, un hombre muy disciplinado en las cosas. Pero usted sabe que el único que lo guarda a uno es Cristo realmente. Sí. Y de ese proceso de ser conocido de pronto en ese medio, fui conociendo un sinnúmero de amistades que me empezaron a incursionar como en las apuestas a través del deporte. Y a través de eso fui conociendo otros tipos de personas que me representaban ingresos económicos. Wow. Me representaban ingresos económicos hasta llegué al punto de administrar una empresa en la ciudad de Cali, Colombia, allá donde conocí al Señor. Empecé a administrar una empresa y empezaron a ocurrir cosas porque empecé a ver realmente mucho dinero. Wow. Empecé a ver mucho dinero y lo que ocurría era que comenzaron a haber vacíos en mi corazón. Aleluya. Empezaron a haber vacíos en mi corazón y Dios siempre me lleva con mi historia un poco a Jacob. Sí. Jacob era un hombre que terrenalmente hablando no le faltaba nada. Jacob era un hombre que terrenalmente hablando no le faltaba nada. Inclusive tenía 2 mujeres, muchos hijos, era rico en ganado, rico en muchos bienes. Pero este hombre un día sintió la necesidad de buscar de Dios. Wow. Aleluya. Ese hombre un día se aferró y Dios me dio un concepto muy precioso. El primero que entró en Israel fue Jacob. Aleluya. El primero que entró en Israel fue Jacob. Y Jacob luchó por entrar en Israel. Jacob luchó por entrar en Israel. Y llegó un momento que yo iba de camino a la empresa y siempre leía un número Sí. de una congregación grande en Cali, Colombia, alrededor de 3.000 personas sentadas, 7 cultos por domingo. Wow. Y yo leía ese número, pero yo estaba en el mundo totalmente. Inclusive cuando estuve estudiando deportes también, había un pastor que me motivaba realmente a que yo fuera cristiano, pero yo le decía que no, Wow. que yo era un hombre muy ocupado. Lo típico que siempre estamos diciendo, Sí. que era un hombre muy ocupado, que no tenía tiempo. Hice negocios un día con un pastor. Aleluya. Y este pastor me contó que cuando él oraba por mí sentía algo especial. Aleluya. Algo muy especial venía sobre él cuando él estaba orando. Y él empezó a inquietarse por mi persona. Pero yo siempre cuando terminaba de hacer el negocio con él, era un negocio de finca raíz, yo me retiraba y le decía, ya me empezaste a hablar de Dios, deja las cosas hasta ahí, deja las cosas hasta ahí. Y estando un día en la oficina, Sí. sentí un vacío. Wow. Sentí un vacío y sentí una necesidad de llamar a ese número que yo siempre veía. Wow. Sentí la necesidad, llamo al número, me contesta una persona y cuando la persona me contesta me dice, Dios te bendiga, Cristo te ama. Aleluya. Y yo sentí algo que se me desprendió y estaba consciente de lo que estaba pasando en mí, pero es como si Dios me hubiese transportado
al mismo cielo, porque no sentía a nadie que estaba a mi alrededor. E inclusive la persona que estaba detrás del teléfono comenzó a decirme: joven, no se vaya a hacer nada, dígame su dirección, queremos ir a usted a apoyarlo, no se vaya a suicidar. Empezaron como a inquietarse detrás del teléfono. En Colombia le llaman PBX, un número que siempre está disponible. Wow. Bendigo la vida de esa persona que me respondió, porque hasta ahora no la conozco. Y esta persona me decía esas palabras y le dije: no, a mí me está sucediendo algo tan maravilloso que nunca lo he sentido y por eso es que me quedé en silencio. Y me dijo la persona: no te preocupes, no te preocupes, es Dios en tu vida. Y desde ahí comenzó a ir a la congregación, a la iglesia, y era Dios preparándome porque venía algo fuerte sobre mi vida. Pastor, ¿y qué edad tú tenías ahí más o menos? Yo tenía alrededor de unos 23 años, no, alrededor de sí, unos 25 años, alrededor de unos 25 años. Y cuando esto sucede es porque Dios me estaba preparando para algo que venía. Aleluya. Porque había dinero ilícito donde yo trabajaba. Yo era consciente de alguna manera. Yo administraba una gran empresa de productos de mar, y había dinero ilícito. Yo era consciente. Esto que está sucediendo hoy es por primera vez que estoy contando este testimonio. Wow. Porque Dios me ha bendecido, que no he necesitado de alguna manera contar mi testimonio. Y a Dios sea la gloria que este viaje ha sido algo maravilloso para mí. Comenzó Dios a preparar algo realmente en mí, porque una vez comenzó los problemas de persecución sobre los propietarios de esa empresa. Santo. Se me vinieron a mí 6 cargos muy delicados. Wow. Y 6 cargos que uno de esos cargos, el abogado, si había un abogado para defenderme, tenía que partir de que no me dieran un día más después de 6 años, porque la pena mínima de uno de esos cargos era 6 años. Wow, Dios mío, Padre. Era 6 años. Entonces, era mínimo estos 6 años, y el abogado tenía que comenzar a defenderme por un día más, porque no me dieran un día más. Y en ese transcurrir de los tiempos, yo conocí a un abogado cristiano, tenía un amigo cristiano, y este hombre dijo: mira, yo conozco a alguien que es un abogado penalista y te puede defender. Y el hombre llegó y era un hombre del mundo, y lo primero que dijo: tú tienes dinero. Pero yo no era esa persona que de alguna manera, yo no tenía dinero. Me acuerdo que Dios me dio de una manera sobrenatural. Yo tengo un testimonio bastante amplio, voy a tratar de resumirlo. Dios me dio de una manera sobrenatural mi propia empresa. Wow. Dios me dio de una manera sobrenatural. Yo comencé en ese tiempo más o menos con $20,000 esa empresa, pero yo no coloqué un solo centavo. Yo no coloqué un solo centavo, porque cuando comienza el proceso en el cual Dios me lleva, lo que hicieron fue, de los 4 ingresos que yo tenía, se acortaron totalmente todos los ingresos. Todos los ingresos comenzaron a cortarse y Dios me dio una propia empresa. Wow. Y esa propia empresa que yo pensé que iba a disfrutarla, no fue así. Wow. Realmente no me dio lo que yo esperaba. La empresa no me dio lo que esperaba, pero lo que yo esperaba con el pensamiento del mundo, pero a nivel espiritual sí. A nivel espiritual comenzaron a suceder cosas sobrenaturales en ese lugar. Cosas sobrenaturales. Yo empecé yo tenía muchas relaciones en cuanto a la parte administrativa. Cuando tuve mi propia empresa, seguí trabajando con esas relaciones que tenía. Y había un hombre muy poderoso en la zona. Este hombre muy poderoso en la zona, él distribuía pescado al por mayor, pero era cantidad de pescado. Y él llegaba y simplemente él buscaba un cheque en mi empresa. Él buscaba simplemente un cheque. Él nunca trataba con uno, era un hombre de pocas palabras. Pero un día entra a la empresa y me encuentra oyendo música cristiana y con la Biblia, y se detiene y me queda mirando y me dice: ¿tú lees eso? Yo le dije: sí, lo leo. ¿Y tú crees en eso? Y yo le dije: sí, creo. Y empezó algo a suceder, porque este hombre jamás hablaba. Simplemente él llegaba por su cheque y se iba. Y el empresario que no le pagaba a él, en el momento que él iba por su cheque, si él enviaba a un empleado no había problema, pero en el momento que él iba por su cobro, la persona él le cerraba las puertas, y que este hombre le cerrara las puertas a uno en el comercio era muy grave. Wow. Entonces yo le estaba haciendo el cheque con un afán y él estaba hablándome. Y el Espíritu Santo me dice: aquí está Stevenson,
detente, porque está pasando algo diferente. Wow. Y yo comienzo a analizar que esta persona que no me estaba hablando, me está hablando, y giro y lo miro y comienzo a decirle, discúlpeme, ¿qué le sucede hoy? Y me dice, ¿te puedo contar un secreto? Gloria. Le digo, cuénteme. Acabo de pagarle a un sicario para que me asesine, Wow. Él le pagó un sicario. para que lo asesinara. Dios mío. Porque este hombre tenía mucho dinero y no quería suicidarse porque los seguros, si él se suicidaba, no le pagaban la cantidad de dinero a su familia. Este hombre tenía mucho dinero, Wow. pero tenía un seguro muy grandote. Dios mío. Y como el hombre del mundo siempre está pensando en la parte económica, aún para suicidarse este hombre, aún para este hombre asesinarse, estaba pensando en lo económico, Dios mío. en cómo dejarle aún más riquezas a su familia, porque familia. dinero tenía demasiado, pero él quería de alguna manera, si alguien lo asesinaba, los seguros le iban a pagar. Aleluya. Y eso es lo que él pretendía. Y deciden y pagarle un sicario en Colombia para que asesine a alguien es una sentencia de muerte. Dios mío. Entonces estamos hablando así, como estamos ahora, Christopher es tu nombre, ¿cierto? Sí. Christopher, como estamos hablando, y el saber que en algún momento suena una moto afuera y nos acribilla a los dos. Ay, Padre. En Colombia no te van a decir quítate. En Colombia cuando alguien está sentenciado a muerte, allá estaban los sicarios más terribles en esos tiempos. Uf. Aleluya. El saber que en algún momento, y estoy delante de Dios, tuve miedo. Porque el saber que en algún momento entraban por esa puerta, porque él acaba de pagar, los sicarios solo tenían que seguirlo y acribillarlo donde él estaba. Wow. Y con más facilidad, porque él no andaba con escolta ni nada, porque él quería que lo asesinaran. Wow. ¿Qué decisión tomó él? Y está ahí sentado conmigo. Entonces yo le digo, excúseme, quiero decirle algo. Que usted no está aquí cobrando el cheque. Y me dice, no, ¿cómo así no me vas a pagar por lo que te conté? Y le digo, no, usted está aquí porque el dueño de la vida le dice a usted que usted no se va a morir hoy. Oh, gloria. Santo. El dueño de la Biblia, de esa Biblia que usted me está preguntando que si la leo, me le está diciendo ahora que usted no se va a morir hoy. Santo. Que el dueño de sus días le está diciendo que usted no se va a morir. Y comienzo a desatar palabras. Y esa palabra comienza a fortalecerme a mí. Dios mío. Porque, ¿sabe? La escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo miedo. Sí. Y comienzo a fortalecerme a tal punto que se me olvidaron sicarios. Sí. A tal punto que yo dije, si los sicarios llegan, se van a disparar entre ellos. Si los sicarios llegan, se van a matar. Si los sicarios llegan, se van a accidentar. Algo va a pasar. Pero este hombre aquí no se va a morir. Dios Y comencé a balantonarme y vi a este hombre llorar. Uf. Llorar. Llorar. Y me dijo estas palabras. Porque era un hombre muy altivo, porque era un hombre muy rico, porque era un hombre muy seguro de sí. Me dice estas palabras, yo nunca había llorado como estoy llorando. Uf. Perdóneme Wow. por llorar delante de usted. Yo le digo, no estás llorando delante de mí, estás llorando delante de aquel que tú preguntaste que si yo leía, el dueño de esta palabra. Wow. El hombre se fue, le dije, ¿quieres comer conmigo? Yo le estoy diciendo a un hombre que está sentenciado a muerte que si quería comer conmigo. Dios mío. Yo no sé si ustedes han escuchado, en la época de antes, en Colombia era muy fuerte estas cosas. Sigue siendo, pero antes, en el tiempo del narcotráfico fuerte, Sí. una persona que era sentenciada por un sicario, lloren, lo decían allá. Dios mío. Entonces, lo que está pasando, y yo me olvidé totalmente de la escena, Sí. me olvido totalmente, y le digo al hombre, ¿quieres comer conmigo? Y me dice el hombre, ¿dónde quiere que comamos? Aquí mismo si tú quieres. Y mandé a traer comida ahí. Estoy sentado comiendo con él. Cuando termina, me dice, tengo que irme. Pasaron como alrededor de 2 horas, nadie llegó. Llegaron de 2 horas, pero yo desaté una palabra. Dios mío. Y yo tengo una palabra que ahora está comprometida. Wow. Y cuando el hombre se va, al día siguiente, lo primero que yo hice, porque él me dio su teléfono personal, Santo. teléfono de su casa, que estos hombres no se lo dan a nadie. Lo primero que yo hice, llamo a su casa y me contesta un mayordomo y me dice, el señor está dormido. Yo comencé a llamar para ver si el hombre estaba vivo. Sí. Lo llamé por una semana.
haciéndole seguimiento. Wow. Porque es que él ya había pagado por su muerte. Por su muerte. Dios mío. A la semana pasada, siguiente, Sí. aparece el hombre con una gran sonrisa y que ya no se iba a asesinar, que había cancelado ese negocio para que lo asesinara. Dios mío. Porque Dios le hizo un milagro. Wow. Dios le dio cantidad de cosas. Dios restauró su vida. Y años después, Sí. veo las noticias, asesinan a su hermano. Wow. Y algo me comenzó a comunicar el Señor, porque minutos atrás te hablaba de un pastor, Sí. y este pastor andaba conmigo en un negocio de finca raíz, y este pastor me contó su testimonio. El hombre estaba en el narcotráfico, sumido en el narcotráfico, Dios mío. y un día lo llamaron por su nombre. Ay. A él nunca lo llamaban por el nombre, porque como estaba metido en negocios ilícitos, tenía un sobrenombre. También dicen sobrenombre acá. Sí. Tenía un sobrenombre. Y lo llaman por el nombre 3 veces. Y él iba con su hermano. Y dice que de camino allá, lo llaman 3 veces, y dice que la voz le dice, no vayas, que va a haber muerte. Wow. 3 veces. Y el hermano le dice, tú siempre pensando en esas cosas locas, yo me voy. Y se fue. Cuando el hermano atraviesa, cruza la esquina, 3 impactos de balas o escucha. ¡Pam! Wow. Cuando él gira y mira a su hermano ahí, tendido en el suelo muerto. Wow. Y una tía de él que estaba cerca llega y encuentra muerto a su sobrino y se murió también. Wow. Este pastor me contó que Dios le dijo que cuando la muerte viene no pierde el tiempo. Y la muerte que estaba para el hombre que llegó a la oficina donde yo administraba la empresa fue la misma que se llevó al hermano días después. Wow. De la misma manera que él había pagado para que la muerte lo visitara, de esa misma manera pagó su hermano. Wow. Dios mío. Empezaron a sucederme cosas impresionantes. Cuando el problema comienza a incrementarse, Sí. cuando el problema comienza a incrementarse, el negocio que yo tenía solo una sola salida. Uf. Y a mí empezó a darme miedo, porque no solo me buscaban Sí. las autoridades, sino que me buscaban los otros también. Ay, ay, ay. Porque no podía, si a mí me capturaban, entonces había un problema. Ay, madre. Entonces había que silenciar también a mi persona. Empezó a darme cierto temor y lo que hice es que hablé con una vecina que era cristiana, Sí. en la segunda planta donde yo tenía la empresa, y armé un plan, siendo cristiano, siendo temeroso de Dios, yo armé un plan del mundo. Dios mío. Entonces le dije a la mujer, necesito que me escondas acá arriba. Mi esposa te va a enviar comida todos los días, a ti, pero esa comida la vamos a partir entre todos. Y yo voy a quedarme viviendo acá y a ti no te va a faltar nada acá. Yo voy a costear todo lo tuyo acá La arriba. mujer no dependía de mucho. La mujer era una hermana en Cristo y ella tenía sus hijos. Okay. Y yo podía quedarme ahí como en una habitación, escondido sin que nadie supiera. Solo tenía que llegar al trabajo, esperar que nadie apareciera, me subía ya y me desaparecí. Sí, pero porque bien. quería estar cerca de mi esposa también, Aleluya. que era la que administraba la empresa abajo. Sí. Y hice mi plan. Cuando yo me acosté en la noche, según el plan, el mismo día, cuando yo me acuesté en la noche, una voz que me despierta, me estás negando, Dios mío. me estás negando. Tu procedimiento no está en el temor mío. Estaba procediendo como alguien del mundo, Sí. porque me estaba escondiendo. Y Dios me estaba diciendo, no pude dormir. Wow. Toda la noche no pude dormir. Y mandé a buscar a mi esposa y le dije, tengo que irme inmediatamente de aquí. Uf. Porque así a mí me atrapan aquí, se cae todo el temor que yo tengo. Yo no puedo negar más a Dios. Me fui a mi casa y llamamos a una hermana. Llegó la hermana y me dijo, Dios me mostró algo. Vamos a entrar en una cadena de oración. Y prepárese, me dijo, porque Dios nos va a transportar. Y cuando le abramos los ojos, será de madrugada y usted no se va a dar cuenta. Estamos hablando de las 8 de la noche. Dios mío. Y a mí no me gustaba trasnochar. Yo siempre en el deporte me acostaba muy temprano, tenía esa habitud. Esta mujer me agarra las manos y comenzamos a clamar. Cuando abrimos los ojos, era alrededor de las 3 o 4 de la mañana. A ella le tocó ese día dormir en mi casa. Pero mira lo que me dice Christopher, me dice,
nadie te toca. Dios mío. Nadie te va a tocar. Dios me acaba de mostrar que te va a hacer invisible ante enemigos, ante autoridades y ante el que sea. Wow. Dios dice que vas a seguir sosteniendo tu casa y que te quedes en el lugar donde tú laboras. Aleluya. Que ya sabe todo el mundo que tú estás ahí. Que ya sabe todo el mundo dónde te van a encontrar, pero no te van a ver. Aleluya. Para una persona nueva convertida, esto no es tan sencillo, Christopher. Sencillo. Esto no es tan sencillo. El entrar yo a un lugar donde todo el mundo me conoce. Mira, es tan tremendo que yo empecé en la empresa a que los empleados no me dieran el nombre, que no me llamaran por el nombre. Yo empecé a de alguna manera tener cierta duda en lo que Dios me había dicho a través de la mujer. Wow. Pero mira lo que hace Dios tan tremendo. Había un jovencito en la empresa siguiente Sí. que este hombre trabajó conmigo, laboró conmigo y él me conocía. Ay. ¿Y sabes qué hacía todos los días? A cualquier hora, porque no pedía ni permiso. Gritaba, ¿dónde está mi jefe? Stevenson Arboleda. Ay, 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 Dios mío. Y la empresa así, llena de gente. Y él coreando mi nombre todos los días. ¿Dónde está mi jefe? Stevenson Arboleda. ¿Qué empecé a detectar yo? ¿Qué empecé a recibir de parte de Dios? Por más que te escondas en tus fuerzas, Wow. no vas a conseguir nada. Confía en mí. Y desde ahí me ponía hasta contento cuando este hombre coreaba mi nombre. Dios mío, Padre. Porque la idea era que si alguien llegaba a capturarme o a hacerme algo, no supieran quién era yo. Yo limpiaba mi negocio. Yo tomé otro papel en mi negocio. Wow. Yo quería pasar desapercibido, pero por mucho que yo pasara desapercibido, un cristiano no puede pasar desapercibido. No. Yo ayer compartía en la iglesia al pastor Vladimir Sí. y Dios me mostraba unas huellas. Uf. Las huellas de los cristianos resaltan en el cielo. Uf, lo dijo. Donde nosotros entremos y salimos, tenemos autoridad. Todo lo que pisare la planta de los pies será vuestro. Así le dijo el Señor a Abraham. Y yo veía literalmente huellas que sobresalían con colores fuertes, hermosos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Christopher? Que era imposible que yo me dejara de notar. ¿A qué me envió Dios inmediatamente? Comencé a evangelizar en ese lugar. Aleluya. A tal punto que me dijeron, este lugar parece una iglesia. Dios mío. Y esto lo quiero compartir a todos los cristianos que me están viendo que son empresarios. Nunca nieguen a Dios. La empresa que le estoy hablando era un restaurante de 100 sillas en un estrato de ricos en Colombia. Wow. En un lugar de ricos. 100 sillas. En un restaurante grande. Y cuando yo le pedí a Dios el nombre, me dijo, vino nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo. Es como si yo hubiese salido del lugar donde yo estaba, Sí. administrando la empresa, porque la administraba ahí mismo, pero hubiese regresado en el espíritu, vino nuevo. Y le coloqué Juan 3:16 y comencé a declarar sobre ese versículo. Wow. ¿Sabe qué sucedía? ¿Qué pasó, pastor? Que descendían los carros y me decía, ¿qué significa eso de Juan 3:16? Dios mío, Padre. Y le decía yo, tienes un poco de tiempo. Esto que yo coloqué aquí, lo hice intencional. Y esto que está sucediendo contigo, que estás deteniéndote para preguntarme, es lo que Dios quiere. Y la gente se quebrantaba. Wow. Empezaron a suceder milagros impresionantes. La gente quebrantándose. Llegaban familiares míos que no buscaban de Dios y discutían acerca de Juan 3:16. Dios mío. Que no Padre. sabían de Dios. Porque llevaban una Biblia y me decían que si estaba hablando de primera de Juan 3 o de Juan 3:16. Aleluya. Y comenzaba yo a hablarle a la gente de la palabra. Sí. Llegó un día un cliente y ese día fue un día difícil para mí económicamente hablando. No tenía cómo cocinar el plato del día. Sí. Difícil lo que te estoy contando. No es tan sencillo lo que yo viví. De pasar de una abundancia, de un respaldo de abundancia financiero a
a vivir con lo justo, pero era necesario. Pero algo que he aprendido yo es que cuando un cristiano Sí. entra en el desierto, porque es necesario que el cristiano entre en el desierto. Claro. Cuando un cristiano entra en el desierto, hay una porción en Isaías que habla que el desierto florece, que el desierto Aleluya. cobra vida. Sí. Es como si el desierto se alegra cuando el cristiano está ahí. Ah, no, repítalo de nuevo, pastor. Dios mío. El desierto está alegre cuando el cristiano entra en él. Y el que está triste es el cristiano. Ay. Mire lo poderoso que es el que un cristiano esté en el desierto. Aún lo seco cobra vida. Uf. Porque cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, lo seguía una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y le caía alimento todos los días. Y salía agua de la roca. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el desierto cobró vida y que el desierto se enriqueció. Wow. Hay una riqueza inmensa que los cristianos no hemos identificado cuando estamos en el desierto. Aleluya. Cuando estamos en el desierto tenemos una riqueza mayor que cuando estamos fuera de él. Amén. Porque la Escritura dice claramente que Dios metió al pueblo en el desierto. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para que no retrocediera. Uf. Porque si Él no mete al pueblo en el desierto, el pueblo entra por el lado de los filisteos y por los filisteos siempre hay guerra. Por eso es que hay gente que mantiene mucho en guerra. Entra al desierto. Y cuando entró en el desierto le dijo, te afligió y te hice aguantar hambre para enseñarte que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en el desierto tú no puedes cultivar. Ay. Porque en el desierto hay sequedad. ¿De dónde vas a tener agua? Pero la palabra de Dios dice ¿Qué dice? que en ese desierto iba a caer maná todos los días. ¿Cuántos? Todos los días. Todos los días. Oiga esto, amigo, hermano que me está escuchando. Todos los días iba a caer alimento en el desierto. Por eso fue que aquellos que guardaron para el otro día, ¿qué pasó? Se dañaba. Se dañaba. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a caer todos los días. Entonces, ¿para qué recoge para mañana? Ay. Porque a Dios lo que le interesa es que su pueblo le oiga, le ponga atención. Por eso es que en el desierto la gente se desespera. Ay. Porque en el desierto es el momento para escuchar a Dios. Wow. En el desierto es que el cristiano aprende a vivir por la palabra. Aleluya. ¿Y cuál era la palabra? Que ellos tenían que salir todos los días a buscar su alimento, no más. Pero cuando alguien guardó para el otro día se dañó. ¿Por qué se dañó? Porque la palabra ya dijo que era diario. Uf. Oh, gloria. Y yo viví un desierto, pero tenía comida a la carta. Oye esto. Porque yo viví un desierto en un restaurante en el cual yo pagaba el arrendamiento de ese lugar, pagaba a los empleados y no me sobraba absolutamente nada para dinero para mi ganancia. Wow. Nada, yo no tenía cero ganancia, pero comía a la carta todos los días. Yo tenía platos de más de $20 Dios mío, padre. en ese tiempo. Entonces estaba en un desierto y estaba alimentando, estaba siendo alimentado. El desierto se alegra cuando tú estás ahí, varón. Uf. Cristiano que me está escuchando, honre a Dios en su negocio, cristiano. Dios mío. Honre a Dios en su negocio, porque Dios se va a glorificar. Pastor, después de ese desierto ahí, que usted se veía que usted invertía, porque no sacaba lo que invertía, ¿qué le vino a la mente? ¿Qué le dijo Dios en ese momento a través de la oración? Cuéntanos. Comenzó un desespero normal en los seres humanos. Y mi esposa inquieta con la situación. Wow. Empezamos a hacer como vendamos el vehículo, vendamos algo y vengámonos más cerca del negocio. Aleluya. Yo me mudé, dicen aquí también, me mudé Sí. al frente del negocio para ahorrarme combustible, para ahorrarme si tenía que tomar un taxi o algo, al frente. Pero las estrategias del hombre empezaron a ser nulas. Wow. Empezaron a anularse toda estrategia. Es cuando Dios nos mete en esa intimidad. Es que Dios nos empuja siempre a las cosas. El Señor me colocaba en estos días ese pasaje donde dice, Pedro mata y come. Pedro mata y come. Mate, ¿Y sabe a dónde me llevaba? sí. Stevenson
lo que yo ya preparé, consúmelo. El cristiano ya tiene todo preparado. ¿Te acuerdas cuando Pedro lleva a todos los discípulos a pescar? Una vez el Señor se va, dice Pedro, pues ya aquí se acabó todo, vamos a pescar, volvamos al oficio. Pero el Señor le había dicho hace tiempo que iba a ser pescador de hombres. Aleluya. Por eso es que el cristiano tiene que estar muy atento en lo que Dios dice. Sí. Y Pedro, cuando el Señor se va, simplemente le dice a los discípulos, bueno, vámonos a pescar, volvamos al oficio que nos sostiene. Y se metieron en aguas profundas y sucedió lo mismo que sucedió ese día. Sí, hombre. Porque él le grita desde la orilla, hijitos, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada. Y uno de ellos identifica, Pedro es el Señor. Cuando Pedro se lanza y llega al frente del Señor, dice que había pan y pescado en una brasa. Y ahí es donde el Señor me enseña a mí. ¿Por qué estás buscando lo mismo de atrás si yo ya lo preparé? El cristiano tiene que saber que ya todo está consumado. Aleluya. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado está. Consumado es. El camino está preparado. Mata y come. ¿Cómo vas a preparar lo que yo ya preparé? ¿Cómo vas a preparar lo que ya preparé? Y el Señor se empezó a darme cosas. Y a partir de ese momento se cayó toda preocupación financiera. Aleluya. Yo salí de mi país Sí. muy difícilmente. En otra oportunidad, si tengo, puedo contar cómo la manera difícil que me tocó salir. Wow. Porque tenía que presentarme delante de las autoridades y sacar papeles, documentos legales. Un delincuente para atravesar una frontera es difícil. Ay, padre. Es difícil. Yo tenía un expediente como si fuera un delincuente. Wow. Y me tocó hacer un sinnúmero de cosas, pero legal. Todo legal, todo legal. Y salí legal. Y cuando yo atravesé la frontera, es como si fuera atravesado el Mar Rojo. Yo dije, yo no vuelvo atrás. Yo vendí el negocio, pero lo vendí por partes. No me pagaron todo. Y yo necesitaba, yo vivía en una ciudad que se llama Ibarra, Ecuador, donde Dios me dio la primera congregación que yo abrí. Sí. En esa ciudad, Ibarra, Ecuador, porque yo tenía un proceso de reubicación en Estados Unidos, en Houston, Sí. con mis hermanos. Y solo tenía que estar 8 meses en el Ecuador, no más. Y en ese tiempo se convirtieron en 3 años. Wow. 3 años, varón, donde se me acabó el capital, el dinero que había llegado. Ay, ay, ay. Colombia tiene pesos, Ecuador tiene dólar americano. Imagínate, el cambio es fuerte. Claro. Y yo dormía en un pequeño colchoncito con mi familia. Wow. En un pequeño colchoncito. ¿Tenía hijos en ese momento? Sí, tenía una niña. Y mi esposa y yo dormíamos, y teníamos una casa con 5 habitaciones y solo teníamos un colchón y donde cocinar. Wow. Porque supuestamente íbamos a estar únicamente por 8 meses. Y yo dije, ¿para qué muebles y para qué todas estas cosas? La situación empezó a cortarse porque las finanzas se acabaron. Y me fui a hacer una labor que yo nunca la había hecho. Y era como guardia de seguridad. Pero cuando me iban a entregar el arma, alguien me la quitaba. Nunca Dios permitió que yo tocara un arma en ese. Wow. Después contaría esas cosas. Pero quiero resumir. Lo que te quiero llevar es al momento donde yo comienzo a pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo no quiero estar más aquí porque yo quiero servirte. Aleluya. Yo quiero servirte. Y de una manera sobrenatural, Dios me da un empleo. Yo sostenía mi casa con 4 días de labor y 3 horas diarias. 3 horas diarias sostenía mi casa. Y empezaron a hacerme ofertas muy grandes. Empezaron a hacerme ofertas millonarias. Porque lo que yo hacía, yo soy entrenador de fútbol. Sí. Y lo sacaba en 3 horas, 1 hora diaria, y empezaron a buscarme gente para que trabajara con ellos. Pero yo entendía algo claro, que si yo incursionaba en el fútbol, yo me iba a retirar Wow, Dios mío. del Señor. Y el Señor cumplió su parte. Y esto quiero decirle a todos los que están ahí en sintonía, Dios siempre cumplirá sus promesas. Aleluya. Joven fui, dice el salmista, he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre va a cumplir sus promesas. De una manera sobrenatural, Dios comenzó a agrandarme la escuela de fútbol. Fue una escuela de fútbol que yo coloqué. Comenzó a agrandar y a coger fuerza la escuela ¿Allá en de fútbol. Ecuador? Allá en Ecuador. Y paralelo a eso, abrí la primera congregación. En Ecuador tuve la oportunidad de abrir la primera congregación. Y
La congregación, tú sabes, cuando están comenzando es difícil que el pastor se sostenga de la obra. Y el Señor empezó a bendecirme en la congregación y a bendecirme en la escuela de fútbol. Wow. Y todo el tiempo, empecé a entregarle todo el tiempo al Señor. Cuando yo salgo hacia Canadá, yo no soy enviado a Canadá por el concilio donde yo estaba. Sí. Yo me fui de mi cuenta a Canadá. Y cuando yo estoy en Canadá, Dios me empieza a mostrar dentro del mismo barrio muchos latinos. Y yo dije a mi esposa, amor, aquí está la iglesia. Dios mío. Aquí está la iglesia. Comienzo a frecuentar a la gente y la gente empieza a rechazarme. Porque es que Canadá es un país que se gana por horas. Ok. Y la gente mantiene muy ocupada. Pero el Señor cuando va a hacer algo no hay quien lo detenga. Uf, oh, gloria. Y conocí a una persona Sí. que me ayudó a organizarme en Canadá. Y yo empecé a hablarle a su hijo de Dios. Y ella un día me dijo, ¿qué es lo que le estás hablando a mi hijo? Ay, padre. Me reclamó y un día tuve una conversación como de 1 hora y ella se fue a la casa y le dijo, Dios, si ese hombre me está diciendo la verdad, haz algo conmigo. Y Dios la azotó ahí sola. Y ahí comenzó la iglesia. Wow. Comenzó a 15 minutos de donde yo vivía, lejos de los presupuestos que yo tenía en mi cabeza. Ay, padre. Y comenzó a crecer la iglesia y algunos de otras denominaciones, no se puede decir de sana doctrina, empezaron a ayunar para que nosotros fuéramos quitados porque decían que Dios nos había dado un poder mentiroso. Ay, padre. Porque Dios empezó a convencer a la comunidad con milagros y señales. Una mujer que me rechazó un día, me dice, no vaya, yo no quiero saber nada de usted, no quiero saber nada de Dios, yo soy católica y estas cosas. Esta mujer un día le invitan de casualidad, Dios no hace nada de casualidad, siempre tiene un propósito, Él es intencional, llega y cuando se da cuenta que yo soy el pastor de donde le habían invitado, dijo, pero mucho menos aquí yo quiero estar, porque ella me había rechazado en tiempo pasado. Y antes de que la mujer se fuera, la mujer comienza a deslizarse, se cae, se desliza como si se deslizara sobre el hielo, sobre algo sobrenatural, Sí. y empezó a ser arrastrada literalmente, Wow. arrastrada hasta donde yo estaba. Y cuando abrió los ojos me dijo, perdóneme, Wow. Dios me acaba de acercar ante usted. Yo sentí una mano que me jaló Uf. y me acercó hasta... Yo vi a la mujer arrastrándose. Y comenzó una convicción. Aleluya. Milagros y cosas empezaron a suceder en Canadá. Y aprovecho esta oportunidad porque tuvimos un congreso. Nosotros tenemos un congreso que se llama Enciende y Corre. Sí. Enciende y corre el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos buscando que algo se encienda en Canadá. Uf, aleluya. El último congreso que tuvimos la participación del pastor Alberto y la pastora Loida Tejera. Sí. Y en ese congreso sucedió algo hermoso y especial. Y es que alguien testificó, dijo, yo he estado en congresos en República Dominicana y es como si hubiesen traído a República y lo hubiesen metido acá. Wow. Ha sido de muy valor el haber visitado este país. Wow. Yo vine por primera vez al soplo de Dios, al del pastor Julio César Santana, y a partir de ese momento hemos visto cambios realmente. Wow. Cosas que comenzaron a impactar diferente. Sí. A impactar diferente porque, Christopher, allá se trabaja por tiempo, por hora. Aquí de pronto es un día y te pagan. Allá se trabaja por hora. Y la congregación Casa de Oración, que la cual yo pastoreo, comienza el culto a las 10, pero no se sabe a qué hora se va a acabar. Dios mío. Es como Dios haciendo lo contrario al sistema de allá. No es como Dios haciendo lo contrario al sistema de allá. Porque la gente ve muy importante cada hora que está ahí. ¿Por qué? Porque cada hora que una persona esté sentado recibiendo del Señor es una hora que está perdiendo en lo económico. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a darnos un horario de comienzo, pero no de cierre. Habían días que terminamos a las 5 de la mañana. Cuando la congregación comenzó, nosotros nos íbamos a la 1, 2, 3 de la mañana. Pero no es lo mismo como aquí. Allá hay nieve. Y salir en medio de una tempestad de nieve son cosas muy delicadas. Mi gente, el tiempo es corto.
aquí. Se Aleluya. ha agarrado enramada, usted enramada, como dijo, puede implantarla aquí. Pastor, yo creo que usted le una oración de un minuto por este remanente que está escuchando este poderoso testimonio a través de usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada oyente que está a través de esta sintonía. Les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús para que te sigan creyendo como el primer día. Cuán importantes son las bases, cuán importantes son los comienzos, cuán importante es testificar de ese Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por cada oyente, que tu presencia siga siendo notoria y manifiesta y que nunca se olviden que es un pueblo de Dios, el pueblo que depende de los cielos y no de la tierra. En el nombre de Jesús reciba bendición, usted y su casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Christopher, por Amén, esta pastor. oportunidad tan Igual, hermosa. impresionante el tiempo profético. Comparta, dale me gusta para que YouTube recomiende este testimonio. Pastor, fue una bendición tenerlo aquí. Que el Señor bendiga a su iglesia, a su familia y todo cumplimiento que el Señor derramó sobre usted va a tener en este año 2023. Gracias, Christopher. Así que, mi gente, La hasta gloria sea para el próxima. Señor. Aleluya. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.